Podcast 99. Desde el inicio del actual sexenio, el presupuesto para la cultura en México ha sufrido recortes significativos. En 2023, el presupuesto para la Secretaría de Cultura fue de 15,925 millones de pesos, lo que representó una disminución del 3,8% con respecto a 2018. El derecho a la cultura se encuentra en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Desde que la actual administración comenzó, ha habido numerosas protestas en distintos sectores de la cultura mexicana por los recortes presupuestarios y la política de austeridad implementada por el presidente. Estamos viviendo una de las peores crisis al interior del instituto. Desafortunadamente no nos habíamos encontrado en una situación como la que prevalece en este momento. Nosotros estamos aquí porque las autoridades del instituto están quitando derechos a los trabajadores, derechos que están plasmados en las condiciones generales de trabajo y en los convenios de prestaciones socioeconómicas firmadas con ellos por parte de cada uno de los sindicatos. El 14 de julio de 2023, alrededor de 150 trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Manuales Técnicos y Profesionistas del INA hicieron una manifestación afuera del Museo Nacional de Antropología para demandar mayor presupuesto para la operación de museos y zonas arqueológicas en el país. Según Fundar, una organización mexicana que busca influir en políticas e instituciones públicas mediante propuestas, experimentación y colaboración con distintos actores. La reducción del presupuesto de cultura a nivel federal en los últimos años representa sin duda un retroceso en la garantía de los derechos en el acceso a la cultura y nos pone lejos de los niveles de gasto de otros países. El impacto de estos recortes también ha sido visible en el teatro independiente. Sus consecuencias se han visto reflejadas en el cierre de espacios teatrales por falta de recursos y precarización del trabajo, con menores ingresos y menos oportunidades de desarrollo profesional. Bienvenidos a Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan los estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo Antonio Romero y Mariana González. Bienvenidos. Gracias, Alex. Tuve la oportunidad de entrevistar a Paulina Castaño, investigadora en el programa de Justicia Fiscal de Fundar, acerca del estudio que hicieron sobre el presupuesto federal para cultura. Paulina nos platicó acerca de las motivaciones que tuvo el grupo para realizar la investigación. La cultura pues requiere de recursos para que se pueda garantizar a toda la población, porque nosotros desde Fundar tenemos este lema que se llama: sin recursos no hay derechos y sin recursos no hay cultura. Sin un presupuesto adecuado, difícilmente se va a poder generar o garantizar el acceso a la cultura para todas las personas. Por eso, desde Justicia Fiscal decidimos empezar a hablar del derecho a la cultura, ¿no? Porque si bien peleábamos por otros derechos y seguimos peleando por otros derechos como la salud, la vivienda, en general derechos humanos, quisimos meter también el sector cultural y artístico, que por años los gobiernos lo han invisibilizado a la cultura como derecho y relegándolo, ¿no? Dándole muy pocos recursos. Y el derecho a la cultura en las últimas décadas se ha visto mermada por una austeridad presupuestaria. Después, habló un poco sobre la cultura como política pública y las complicaciones que tiene llevar los proyectos a la práctica en dicho sector. Hay un programa sectorial de cultura a nivel federal que pues sí, si tú lo lees, trae indicadores muy interesantes, trae un enfoque a validar y visibilizar el trabajo que se hace desde la cultura comunitaria. Sin embargo, se queda en el papel. Realmente no lo vemos de manera de cómo se está llevando a la práctica. Entonces, en ese sentido, las políticas públicas culturales, la política pública cultural, pues se queda corta. Paulina hizo énfasis en la importancia de la rendición de cuentas y en la transparencia en este sector. La rendición de cuentas es muy importante para poder mejorar estas políticas públicas, para ver qué se necesita para que se pueda garantizar la cultura como un derecho.
Y al no tener esta transparencia de cuántos recursos se están ejerciendo, si realmente están llegando los apoyos, los subsidios a las personas, pues difícilmente se va a poder garantizar. También comentó cuánto presupuesto recibe el Fondo para Cultura por parte del gobierno según el estudio y el cambio que podría haber en este. También hay que recordar que México ha participado en diversos mecanismos internacionales que, si bien no son vinculantes, pues el simple hecho que México los acredite, como es la Carta Cultural Iberoamericana, la Conferencia Iberoamericana de Cultura, la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible, que se conoce como Mondiacult. En este tipo de mecanismos, México ha manifestado a los gobiernos y se ha comprometido a destinar el 1% del presupuesto general, de todo su presupuesto, a la cultura. Y vemos que eso no sucede. Ahorita Cultura está recibiendo el 0.19% de toda la bolsa del presupuesto, cuando realmente, o sea, tenemos un presupuesto, como yo lo había mencionado, de 16,000 millones de pesos. Realmente el presupuesto de cultura, si se respetara ese 1% que ha acreditado México en estos espacios internacionales, pues el presupuesto debería ascender a 90,000 millones de pesos. O sea, es una diferencia brutal. Igualmente, mencionó las prioridades que han existido en este sexenio en la distribución del presupuesto federal para cultura. La prioridad del gobierno en cuanto a recursos culturales ha sido financiar megaproyectos, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con el proyecto Chapultepec, ¿no? Que no es posible que el presupuesto de cultura en años pasados, el 25% de todo el presupuesto se haya destinado en años pasados para el proyecto Chapultepec, un proyecto que ha sido criticado y rechazado por diversos sectores culturales, ¿no? Que esos recursos bien pudieron haber ido a apoyos o a programas, a subsidios, a dotar de recursos otras entidades federativas, y se fue para el complejo cultural Bosque de Chapultepec. Y en este último año lo que vemos es que la prioridad es dotar de presupuesto al Tren Maya. La forma en la que reparte la Secretaría de Cultura los pocos recursos que tiene también es muy discrecional. Al término de la entrevista, Paulina habló sobre el ya extinto Fondo Nacional para Cultura y las Artes, llamado FONCA, y el impacto que tuvo su eliminación. Algo que se criticó mucho en este gobierno, y con toda razón, fue la eliminación del FONCA, ¿no? De estos fideicomisos que arropaban al sector de artistas cultural y artístico del país, ¿no? Al eliminar el FONCA y los fideicomisos para el cine, ¿no? Pues eso fue algo brutal, ¿no? Y se crean programas a la par, ¿no? El programa de estímulos a la creación artística que se crea a partir de la extinción del FONCA, pues recibe muy pocos recursos para toda la cantidad de trabajo que tiene que hacer, de objetivos que tiene que cumplir y de recursos que tiene que dar para becas y subsidios. Y este programa, pues, ya no es lo que era el FONCA. Mariana, cuéntanos, ¿tú a quién entrevistaste? Yo entrevisté a Jimena Olivera, una productora y actriz mexicana, quien nos compartió su experiencia en la industria del teatro mexicano. Jimena nos platicó sobre todos los retos que existen para realizar teatro independiente en la ciudad. Creo que una de las mayores preguntas que nos hacemos todos los que empezamos a hacer teatro independiente es cómo lograr que el teatro sea rentable. O yo creo que todas las personas que hacen teatro se preguntan esto, ¿cómo hacer que el teatro sea rentable? Creo que aquí en México no hay mucha cultura acerca del teatro, no nos enseñan a leer teatro, no se genera esta cultura de ver teatro, se genera más bien otro tipo de culturas, pero no estamos acostumbrados a ver teatro, a leer teatro, entonces no hay público, entonces quiere decir que hay poca gente interesada en esto, entonces no hay teatros llenos, no hay dinero, no hay gente que quiera financiar los proyectos, hay muchas becas del gobierno, pero son pues reducidas, obviamente no alcanza para todos. Y yo creo que esa es la pregunta. Cuando tuve la experiencia de producir mi primera obra de teatro, fue en lo que más pensábamos, cómo hacer una estrategia para que la gente llegue. Y lo primero, para mí, desde lo que yo viví, lo primero es saber qué quieres decir y por qué, y hacia quién va dirigido. Cuando tú sabes qué quieres decir y por qué lo estás diciendo, y es realmente importante para ti ese mensaje, vas a saber a qué público está dirigido. Y ya que tú sabes a qué público está dirigido, tienes que
pues sí, el artista tiene una responsabilidad también de hacer que el espectador se interese por esto, de generar esta cultura mutuamente, ¿no? Después habló un poco sobre la financiación y las estrategias que ella utiliza para poder vivir de este arte. Mi colectivo empezó con mis ahorros y con los de mi socia en ese momento, que se llama Lisette, y lo hicimos nosotras dos. Solas no recibimos en la primera parte ningún apoyo. Tuvimos un apoyo muy grande que fue de nuestro director de escena, que se llama Isael Almanza, y él nos apoyó pues con muchísimas cosas, ayudando a conseguir todo lo más barato posible, ayudándonos a hacer todo lo más accesible para nosotras posible. Y ya después, cuando hicimos una gira hacia León, Guanajuato, cuando hicimos esa pequeña gira, ahí sí recibí un apoyo privado. Primero el Teatro María Grieber en León te da un descuento por ser una persona de León que está produciendo algo, ¿no? También explicó la importancia del teatro y todo el impacto que tiene en las personas y en la sociedad mexicana. O sea, el teatro no es egocentrismo de ven a verme, sino es una sanación colectiva. O sea, así como yo estoy sanando, tú estás sanando conmigo. O sea, es colectivo, es dar, ir y venir, no es solamente hacia un lado. También me ha enseñado a administrar dinero, definitivamente, hasta usar Excel, que yo no sabía usar Excel. Me ha enseñado a hacer contratos, porque es muy importante siempre tener todo muy claro con la gente. En el teatro luego pasa mucho que las cosas solo se hablan y yo aprendí que no, que siempre hay que tener contratos y hay que tener todo escrito porque luego las cosas cambian mucho. También aprendí a moverme dentro de los distintos circuitos independientes dentro de la ciudad. Estuvimos en el Teatro La Capilla, que es un teatro independiente que, bueno, no totalmente independiente, apoya producciones independientes y a textos contemporáneos porque él tiene un apoyo del gobierno, lo que hace que la renta del teatro sea muy barata. Entonces no te cobran renta, sino más bien sobre taquilla, tú ganas sobre la taquilla. Y todo eso está muy bien porque vas conociendo cómo moverte dentro de aquí y te das cuenta que realmente se puede hacer teatro, se puede hacer lo que amas y se puede dar los mensajes que quieres con poco dinero. Se necesita más bien mucha perseverancia, muchas ganas, mucho esfuerzo y mucho amor. Hablamos también sobre el liderazgo que tienen las mujeres en la industria y todos los desafíos a los que se enfrentan y la importancia que todas las mujeres en el mundo tengan una voz en el escenario, tanto fuera como dentro. Pues para mí el teatro es mi lugar seguro y yo me quiero sentir segura haciendo lo que amo. Y muchas veces los espacios no son seguros para nosotras. Y si nosotras podemos generar un espacio que sea seguro para nosotras y para las personas que lleguen a trabajar con nosotras, pues eso es lo que queríamos hacer, tener un espacio seguro para nosotras y para nuestros compañeros. Sí, no hay muchas representaciones femeninas dentro de la producción teatral en México o producción en general en México, pero creo que hay mucha gente que luchó porque nosotras pudiéramos tener este espacio y tenemos que ocuparlo con dignidad. O sea, no hay de otra, hay que ocupar el espacio, hay que levantar la cara y hay que buscar oportunidades y si algunas se nos niegan, unas puertas se nos cierran, pues no importa porque ya estamos ocupando este lugar, le guste a quien le guste, las mujeres ya estamos ocupando este espacio y lo vamos a usar con dignidad. Y no nos vamos a echar para atrás solamente porque alguien no quiere, porque ya se luchó porque nosotras estemos aquí. Entonces, pues sí, la verdad es que no, o sea, hay cosas que no son muy justas, hay cosas que a veces no dependen de nosotras, pero lo que sí depende de nosotras es pues sostenernos, resistir y hacer lo que amamos con mucha dignidad. Al finalizar, Jimena nos compartió una reflexión sobre la sanación e introspección que el teatro puede provocar. Sí, creo que el teatro es más que el cine, más que la tele, más que todo, es la manera más directa de vernos a nosotros mismos, de vernos reflejados. Si en algún momento tienen ganas de ir al teatro o verse reflejados en el otro, pues ahí dense una vuelta a cualquier obra de teatro. Hay una cartelera extensísima en esta ciudad, teatro barato, caro y gratis. Entonces dense una vuelta por la cartelera de teatro de la Ciudad de México y no tengan miedo a la sanación colectiva. Creo que esa es mucha respuesta a todo. Gracias, Toño. Gracias, Mariana. Y gracias a ustedes por escucharnos. Como cada semana, los invitamos a que se suscriban y califiquen este y el resto de episodios de Date y Cuenta, este podcast, que es posible gracias al equipo conformado por José Antonio Romero, Eugenio Tapia, Aldo Rivera, Natalia Beñé, Constanza Munguía y Mariana González, además de Fernanda Colado, Jimena Amparán, Diego Aarón Rodríguez y Ana Laura Citalán. Y por parte del equipo de Ibero 90.9, a Daniel Maldonado y Gabriel Pineda en la producción y Rox Aguilar en la información. Yo soy Alejandro Domínguez y la próxima semana tendremos una nueva explicación de lo que es noticia. Contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.